Muy buenas tardes, yo soy Mandy Cohen, yo soy la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Me da mucho gusto tener a dos invitados especiales conmigo. Len Menges, que es el presidente y CEO de la Asociación de Restaurantes y de la Hospitalidad, y también Andy Ellen, el presidente de la Asociación de Vendedores al Por Menor de Carolina del Norte. Mónica Magui y Brian Timpton son nuestros intérpretes de lenguajes de señas, y Jasmine Metivier y Sara Redondo son nuestros intérpretes de español. Voy a empezar con las cifras. A partir de esta mañana hubieron 234.481 casos confirmados por laboratorio y 1.734 nuevos casos hoy. Tenemos 1.103 personas que están hospitalizadas y tristemente hemos tenido 3.816 defunciones. Este ha sido un largo año y desafiante. Y es difícil imaginarse que hace un año no sabíamos que existía este virus. Hemos aprendido mucho en estos últimos meses. Hoy tenemos el beneficio de la ciencia y la investigación que no teníamos en marzo cuando nosotros tuvimos nuestro primer caso. Ahora ya sabemos que aunque este virus altamente contagioso, tenemos la capacidad de reducir la propagación. ¿Ya saben para dónde voy? Son las 3 M's. Llevar puesta la mascarilla encima de la nariz, la boca, va a protegerlos a usted y a su comunidad. Espera mantener 6 pies de distancia y evitar las multitudes, protege a usted y a su comunidad. Lavarse las manos frecuentemente lo protege a usted y a su comunidad. Hay muchos estudios que apoyan estas medidas. Un estudio reciente publicó que los CDCs que muestran que llevar las mascarillas consistentemente reduce las transmisiones y la infección y también el distanciamiento social y tiene un gran efecto de protección. Si nos volvemos a comprometer estas medidas en este momento, al igual que el resto del país y del mundo, nuestras tendencias están moviéndose en la dirección equivocada. Vamos a ver los datos más detalladamente en jueves, pero en nuestro portal ustedes pueden ver que tenemos más casos, nuestras hospitalizaciones están bajas y los datos de vigilancia temprana también ya subió. En agosto, las tendencias que estaban aumentando las conectamos con la universidad, la reapertura de universidades y colegios, pero ahora estas tendencias que están empeorando no los podemos conectar a un lugar, a un grupo de edad o a un tipo de actividad. En general, nosotros vemos que cuando las personas siguen las 3 veces el virus tiene menos probabilidad de propagarse, pero cuando las personas no llevan la mascarilla y no están separados, se propaga el virus. El COVID se propaga cuando las personas están juntos en grupos en su casa o cuando los negocios o los entornos religiosos no siguen las guías de salud y seguridad y no siguen los lineamientos. Este deterioro de nuestras tendencias es preocupante y necesitamos hacer todo lo que podamos para voltear esto. No queremos retroceder. Afortunadamente, nuestros invitados están comprometidos a proteger nuestro progreso. Están ayudando a sus miembros a seguir e implementar las guías de salud y seguridad. Primero, permítanme presentarles a Len Menges, presidente y CEO de la Asociación de Restaurantes y de la Industria de Hospitalidad. Su trabajo con el programa Count on Me NC ha sido un modelo en la industria de restaurantes. Gracias, Secretaria Cohen, por la oportunidad de estar aquí hoy. Y gracias a usted y el equipo de NCDHHS hemos trabajado inagotablemente para cuidar a los norcarolinianos durante la pandemia. Cuando los restaurantes volvieron a abrir para cenar en el restaurante en la fase 2, nos dieron guianza y reglamentos para operar sin riesgo en la COVID-19. Estoy tan orgullosa de muchos restaurantes por todo el estado que se han esforzado y trabajado para implementar medidas de seguridad adicionales para proteger a sus empleados y a sus huéspedes. El operar a una capacidad de 50% con las mesas puestas a 6 pies de distancia asegura que los huéspedes y los empleados del restaurante se mantienen a salvo. Usar cubrebocas de parte de los empleados del restaurante y los huéspedes en todo momento cuando no están comiendo o bebiendo también ayuda a reducir la probabilidad de propagar el virus. Y lavarse las manos frecuentemente es una manera sencilla que podemos utilizar para reducir la posibilidad de transmitir la COVID-19. Sin duda, la industria de la hospitalidad de la Carolina del Norte han sufrido un golpe devastador económico de esta pandemia.
Las ventas en los restaurantes, hoteles y lugares de eventos se han bajado considerablemente y muchos propietarios o negocios pequeños están en apuros. Casi 130,000 trabajadores de la industria de la hospitalidad siguen marginados a causa de los cierres de los negocios o operan a una capacidad reducida. Hoy animo a todos los propietarios o operadores de negocios y a los huéspedes que hagan su parte para ayudar a cuidar a los empleados y huéspedes y ayudar a que los restaurantes de Carolina Norte sigan abiertos durante los meses que vienen. No podemos echarnos para atrás. Contamos con ustedes. Y al hablar de eso, por favor, déjenos saber que podemos contar con usted al visitar el sitio de internet countonmenc.org. Si usted es propietario o operador de un negocio, pueden recibir más información y firmar el compromiso y estar alistado entre la larga lista de negocios por todo el estado que se han comprometido a operar a los niveles más altos durante la COVID-19. Y si usted es habitante del estado, pueden visitar el sitio para buscar los negocios en su área que han firmado el compromiso para seguir la guianza y cuidar a los huéspedes durante la COVID-19. Pueden informarse más cómo pueden hacer su papel en esta iniciativa importante, countonmenc.org. Muchísimas gracias, Lenny. Ahora le quiero dar la bienvenida, Andy Allen, al presidente de la Asociación de Vendedores al Por Menor de NC. Andy ha sido un aliado esencial en nuestro trabajo para reducir la propagación. Ahora habla Eddie. Mi nombre es Andy Allen y tengo el honor de ser el presidente de la Asociación de Vendedores al Por Menor de Carolina del Norte y represento más de 2,500 tiendas minoristas y tiene 25,000 establecimientos en Carolina del Norte y proporcionan 1 de cada 4 empleos. Desde que empezó COVID a mediados de marzo, la prioridad principal de los minoristas de Carolina del Norte era asegurar la seguridad de sus personal y de sus clientes. Muchos estuvieron cerrados por muchas semanas y están empezando a tener un poco de normalidad. Muchos de estos están siguiendo las guías importantes para proteger a sus empleados y a los clientes, limpiando frecuentemente, manteniendo distancia social y también instalando plexiglas y requiriendo que todo el mundo lleve mascarillas. Yo quiero recordarle a los minoristas que continúen cumpliendo con estas guías como si hubiera llegado. Todos pueden tener ayuda para cumplir esto. Para mayor información vaya a www.ncrma.org. Conforme nosotros entramos a la temporada de compras navideña, todos los establecimientos físicos necesitan que usted vaya y haga compras. Estos también necesitan de su cooperación para que usted compre de manera inteligente. Lleve puesta su mascarilla, esté a 6 pies de distancia y lávese las manos. Si ponemos estos pasos sencillos en práctica cuando estemos con otras personas, en este momento muchos negocios están batallando tan solo por sobrevivir. No necesitamos tener una fuerte temporada de compra y no nos podemos dar el lujo de regresar. Por favor, haga lo que le corresponde, vaya y póngase una vacuna de influenza en su familia. Es fácil, de entrada por salida, compre de manera inteligente, ayude a los minoristas que son el eje de la comunidad y siga las 3 M's. Gracias. Gracias, Andy, y gracias, Aline. Agradezco tanto lo que ustedes están haciendo. Sabemos que la comunidad de propietarios está comprometido a proteger a sus trabajadores y clientes. El trabajo increíble de todos los socios nuestros ha permitido que Carolina del Norte evite la primera y segunda ola que han devastado a tantos estados. Para proteger a nuestras comunidades debemos de seguir trabajando en conjunto en esta lucha contra la COVID-19. Lamentablemente solamente se necesitan algunos entornos en donde la gente se descuida, que no practican las 3 Ws para que se acelere la propagación del virus. Asegúrense de buscar los restaurantes que participan en Count on Me y las tiendas minoristas para apoyar a usted, Shop Smart. Podemos buscar el equilibrio que nos permita vivir con este virus, protegiendo la salud pública y revivificar la economía. Y con eso vamos a ceder la palabra para sus preguntas. La primera, WINT TV. Gracias por tomar mi llamada.
de WITN, en Greenfield, viene el presidente Trump, iba a tener un meeting, ¿no? Y usted ya vio las fotografías de Sanford en Florida, había algunas mascarillas, pero el distanciamiento social no se llevaba a cabo. ¿Se preocupa el Estado, especialmente con las tendencias que acaba de mencionar, que están subiendo sobre este meeting de campaña? Respuesta: gracias por esta respuesta. Ahora sabemos muchísimo más que antes. Sabemos que funciona y volvemos a repetir una y otra vez. Lo que yo necesito es que hagan lo que sirve. La mascarilla, mantengan 6 pies y lávense las manos. Y yo espero que cualquier persona que venga a Carolina del Norte, líderes políticos y otros, van a hacer todo lo que puedan hacer para proteger a los norcarolinianos, porque sabemos que cuando todos están juntos, encerrados, sin mascarilla, se propaga el virus, y vamos a cerciorarnos de que todo el mundo entienda este mensaje y que hagan su parte. No queremos retroceder ni tampoco ir en la dirección equivocada. Gracias. La próxima pregunta es de Richard Craver con el Winston-Salem Journal. Sí, Secretaria Cohen, soy Richard Craver del Winston-Salem Journal. Considerando las tendencias que usted menciona que están yendo en la dirección equivocada, ¿cuáles conexiones puede indicar usted el quitar las restricciones de la fase 2.5? Tal vez sería muy temprano para saber, según comparando con la fase 3. ¿Ve usted alguna corroboración entre las tendencias yendo a la dirección equivocada y con eso de quitar las restricciones? Creo que, Richard, gracias por esa pregunta. Hay varias cosas que están sucediendo en este momento. Pienso, uno, la gente ya está cansada de este virus, y cuando la gente ya va bien con las 3 M, 3 Ws, uno ya se cansa, y creo que agradezco a Lynn y Andy que estén aquí presentes para vivificarnos y acordarnos de que en la comunidad de negociantes estamos aquí juntos para implementar las 3 W. También vemos el cambio de clima, lo que se ve en todo el país y todo el mundo, que estamos viendo más oportunidad para que este virus se propague, y por eso tenemos que hasta estar más vigilantes, porque cuando sí relajamos las restricciones, todo el mundo se relaja demasiado, y creo que todos tenemos que acordarnos de que ya sea el entorno en su casa, con unos amigos o amistades, hay que usar cubrebocas. Si uno va a la iglesia o otro lugar religioso, hay que usar el cubrebocas. Si sale al restaurante o a ir de compras, hay que ponerse el cubrebocas, y creo que practicar las 3 W será muy importante. Creo que son muchos factores en conjunto, y por eso se necesita que todos nosotros juntos cambiemos las tendencias. Antes podía señalar una cosa específica por ahí o por allá, pero ahora vemos que el virus está en todas partes, no es un solo lugar, una sola edad, solo local. Entonces tenemos que mantenernos vigilantes en todas partes, y por eso pienso que agradezco a Lynn y Andy que compartan el mismo mensaje. Brian Anderson, Associated Press. Tengo un par de preguntas para usted. Yo sé que dice que se lleva tiempo analizar los mítines del presidente Trump. Ya el meeting que hubo en Winston-Salem, Fayetteville, ¿sabe cuántos norcarolinianos tienen COVID como respuesta a estos eventos? Respuesta: gracias por la pregunta. Y como tú sabes, tratamos de ponernos en contacto con cada persona que tenga COVID aquí en Carolina del Norte y entiendan su fuente de exposición, pero no todo el mundo contesta el teléfono y trabaja con nosotros, y cuando lo hacen no comparten todos los detalles. Pero sí ya hemos descubierto que los mítines políticos y otras reuniones masivas, y vemos que si no llevan mascarilla se propaga el virus. Yo creo que lo aprendemos en la Casa Blanca, en Washington, D.C. Cuando están juntos unos de otros sin mascarilla, se propaga el virus. Y nosotros, por eso estamos repitiendo el mensaje, que nosotros necesitamos estar trabajando arduamente juntos en las 3 M's. Y si resultas positivo, contesta el teléfono y trabaja con el Departamento de Salud local para podernos cerciorar y contactar con los que estuviste en contacto para decirles del COVID. Para una pregunta de seguimiento de Brian Anderson. Gracias, y
una respuesta de sí o no rápidamente. Usted apoyó a la transición del gobernador Cooper a la fase 3. Usted dice que están revisando más los datos el día jueves. Recomienda retroceder un poco para poner más restricciones. Su pregunta es, me imagino, si apoyó al gobernador el trabajo que hemos hecho hasta ahora. 100% sí. El gobernador se ha dedicado increíblemente a la ciencia, a los datos, para andar despacio, poner el mandamiento de la máscara, para asegurar de que estamos trabajando en conjunto por todo el estado. Sí, apoyo al gobernador el trabajo que él ha hecho y que tenemos que seguir revisando las tendencias. No queremos retrocedernos y por eso agradezco a mis socios en la comunidad de empresarios. Nadie quiere echarse para atrás. Entonces, que hagamos el trabajo duro de implementar los 3W puede ser un inconveniente, pero si haciendo las 3 cosas podemos asegurar que las tendencias vayan en la dirección correcta. Liz Flamer, North Carolina Public Radio. Usted mencionó el impacto de la reapertura de las universidades para los brotes en agosto, pero otras universidades o colegios han tenido brotes más estables y ligeros y hubo un alza en casos. ¿Y qué aprendió sobre las mejores prácticas para los colegios y las universidades? ¿Tiene nuevos consejos ahora que ya hemos avanzado en el semestre y que muchas universidades tienen instrucción remota? Por ejemplo, Appalachian State empezaron este semestre. Respuesta, creo que nosotros hemos aprendido mucho. Ya sabemos que las 3M funcionan. Yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es una herramienta sencilla y la podemos ocupar en cualquier entorno. También nosotros aprendimos de las actitudes en la educación superior. Tenemos que trabajar en el campus y fuera de este. Y realmente agradezco el liderazgo de las universidades y de los colegios que están utilizando sus herramientas como en las reglas de conducta para los estudiantes, para que cerciorarse que los estudiantes sigan las 3M, ya vayan a clase en campus o están viviendo ahí o fuera de este, porque tienen que ser responsables tanto dentro del campus o fuera para reducir la propagación. Creo que esas son algunas de las cosas en las que tenemos que ser más agresivos. Ahí las escuelas están haciendo más pruebas y vigilancia. Yo creo que eso es positivo y mientras más podamos darle a las personas la oportunidad de estar remotamente y no tener tantas personas en los dormitorios, yo creo que todas estas cosas son positivas para reducir la propagación del virus. La próxima pregunta es de Jody McQuarrie, CBS 17. Sí, gracias, doctora Cohen. Mi pregunta es, ¿cuáles son las preocupaciones tienen según las cifras que siguen subiendo referente a las escuelas y plan A? Gracias por la pregunta acerca de las escuelas y las tendencias. Cuando tomamos las decisiones difíciles para relajar las restricciones, tenemos que tomar en cuenta los riesgos de la propagación de COVID y también la actividad. Lo que sabemos del virus y los riesgos es de que sí vemos que es diferente referente a la propagación en los niños menores, más pequeños, los que tienen la edad de la escuela primaria. Lo que vemos es que los alumnos de escuela primaria se enferman menos frecuente, se contagian menos frecuente y se transmiten el virus menos frecuente, no siempre, pero menos frecuente. Y así podemos hacer una diferencia entre las recomendaciones para regresar a la plan A en escuela primaria en vez de la escuela intermedia, hablando del plan B. Quiero acordarles a todos que sin importar el plan que implemente el distrito escolar, siempre es muy importante hacer los protocolos de seguridad que se fundamentan en las 3 M's. Usar mascarilla para todos, distanciamiento social para todos, chequeos y detección cuando los niños entran a la escuela, lavarse las manos en lugares de alto tráfico. Esos protocolos son muy importantes para asegurar de que no se propague el virus. Estamos mirando las tendencias y también entender cómo se propaga el virus entre los niños. También se trata de implementar los buenos protocolos. Los protocolos no son fáciles, yo lo sé. Los distritos escolares han trabajado en eso, ahora están tomando los pasos para seguir adelante, para que regresen los niños
para el plan B o plan A en esa situación porque han trabajado en implementar esos protocolos de la seguridad. Rose Hoven, North Carolina Health News. Dos preguntas. Nosotros tenemos como 200 high schools que de casos, a diferencia de hace 10 días, en algunas partes del estado la preocupan a usted. Estamos viendo en 2 regiones que ya tienen la mitad de los casos. ¿Hay algo en particular que usted está observando? Respuesta. Gracias por la pregunta de hospitalizaciones. Sí, tienes razón. Estamos viendo que esta tendencia va en la dirección equivocada. Más personas están en hospitales. Les recuerdo que este virus es muy grave para personas y requiere de hospitalización y apoyo. Tenemos mucha suerte de que nuestros hospitales han estado colaborando unos con otros y con nosotros y estamos trabajando en planes de respuesta y también cuando hay alza y tenemos que observarlo estrechamente, especialmente para los hospitales más pequeños que cuando tengan una alza pueden estar abrumados y queremos asegurarnos que los hospitales más grandes pueden darles el apoyo, ya sea con materiales o personal o cualquier recurso que necesiten. En este momento tenemos la capacidad en el estado y eso es bueno, pero sabemos que esta capacidad es finita, está fija y nosotros sabemos que tenemos que tener cuidado con la propagación del virus. Por eso regreso a las 3 M's. Queremos darle la vuelta a estas tendencias. Ahora que estamos empezando a la temporada de la influenza, ya sabemos que hay más personas en los hospitales, más que en un año normal. Así es que los animamos que se pongan la vacuna de la influenza y seguir las 3 M's, porque la influencia vamos a tener que lidiar con esto, más que ahora que estamos agregando el COVID va a ser un desafío. Tenemos que trabajar más arduamente ahora. Tenemos una pregunta de seguimiento, Rose Hoven, North Carolina Health Human Services. Gracias por recibir esta pregunta de seguimiento. En otros estados y otros países, los funcionarios de salud están poniendo restricciones más enfocadas. Estoy pensando en la ciudad de Nueva York, un lugar que usted conoce muy bien, hay partes de Brooklyn y Queens, por ejemplo, donde han cerrado las cantinas y restaurantes en una sola vecindad como un blanco, con las restricciones más fuertes en el medio y luego se van disminuyendo las áreas alrededores y hay algunas restricciones, pero no tantas. ¿Usted ha pensado en hacer ese enfoque si tenemos una parte del estado en donde, sabe, los casos están subiendo, no condado por condado, sino más por región? Rose, gracias por esa pregunta. Quiero acordarles a la gente, ahora cualquier municipio sí pueden hacer más. Y los animo a que miren las cifras en nuestro portal. Aseguramos que los datos están a nivel del condado y también por código postal para permitir que los funcionarios locales miren esas cifras, que utilicen su autoridad adicional para hacer lo que usted dice. Si debemos de pensar en más restricciones enfocadas en los lugares donde vemos más casos, animo a los funcionarios locales que miren sus datos, que rastreen los datos junto con nosotros para asegurarse de que están haciendo todo lo posible. Estamos reaccionando a nivel estatal, queremos poner la base para el estado, pero los funcionarios locales mirando sus datos, les recomiendo que piensen en qué más pueden hacer a nivel local para enfocarse más, para enfocarnos aquí en nuestros esfuerzos para reducir la propagación del virus. Then Sesame News and Observer. Y yo tengo un par de preguntas sobre los restaurantes. ¿Hasta qué punto los restaurantes están contribuyendo a la propagación del COVID en Carolina del Norte? ¿Qué aspecto de la experiencia de comer? ¿Va a haber cambio en las guías ahora que tengamos más comensales en el interior o van a aumentar la capacidad? Respuesta, gracias. Nosotros sabemos que cualquier actividad cuando está en el interior y se tiene que quitar la mascarilla son de más alto riesgo.
Si está comiendo en el interior, se va a quitar la mascarilla. Así es de que por lo que es, va a ser más riesgoso, y es por eso que estábamos hablando de los protocolos que han implementado y la capacitación del programa Count on Me NC. Y esto es bien importante para que los comensales vean este anuncio de Count on Me NC y ya saben que los dueños y los trabajadores ya pasaron por la capacitación, y esta es otra capa de certeza de que este es un lugar en donde están siguiendo los protocolos de seguridad, porque nosotros sabemos que estar en el interior sin mascarilla, pero bueno, le voy a ceder la palabra a alguien para que les diga de los protocolos de seguridad que se están implementando en los restaurantes. Gracias. Yo sé que muchos restaurantes en todo el estado están tomando esto muy en serio y ya completaron la capacitación para los que están enfrente de los clientes y los que están atrás, y también los gerentes. Tenemos la capacitación en inglés y en español para aquellos restaurantes que están haciendo más allá de lo que se requiere. Felicidades. Y los comensales que quieren lugares seguros pueden ir a estos lugares y van a ver que estos están comprometidos a cumplir con las mejores prácticas y funcionar bajo COVID. Y los pasos específicos que están tomando los restaurantes, les exigen a los empleados que lleven mascarilla, y con esto reducen la exposición a los clientes que vienen de afuera, y este es un requerimiento, y esto es algo bien importante, y hay muchos restaurantes que están exigiendo que lleven mascarilla a los empleados, y también exigimos que los comensales, los que lleguen, lleven mascarillas. Tienen un letrero en cada uno de los establecimientos aquí en el estado, y esto les recuerda a las personas que deben llevar puesta la mascarilla. Y por lo último, yo he estado impresionada con la innovación que han implementado durante la COVID-19, cosas que están haciendo para reducir la exposición para los comensales que están entrando a este establecimiento. El ordenar por teléfono, por tableta, por la computadora, todo este tipo de ordenar remotamente ayuda, y nosotros vamos a continuar ayudando para que se reduzca la propagación del virus. Gracias, Lynn. Tenemos una pregunta de seguimiento. Ben Sessoms, del News and Observer. Una pregunta más, doctora Cohen. Entonces, usted mencionó antes de que no quieren que Carolina Norte no se retroceda. Entonces, considerando la ola de hospitalizaciones en estas semanas pasadas, ¿cuál es el límite para volver a algunas restricciones? ¿Y cuáles restricciones piensa usted que se tendría que hacer para disminuir la propagación? Gracias, Ben, por esa pregunta. Como siempre, no hay ninguna cifra mágica ni métrico que consideramos cuando tomamos las decisiones, ya que todos están relacionados, los casos, datos de vigilancia, hospitalizaciones, porcentaje de pruebas positivas, todos se interactúan de diferentes maneras y tenemos que considerarlos todos cuando estamos pensando en que si vamos a seguir adelante para quitar más restricciones o seguir igual o retroceder. Nadie quiere retrocederse. Ese es el mensaje sobre todo hoy. No tenemos que retrocedernos si podemos implementar las 3 M's juntos. Hay lugares que tienen más riesgo, como un restaurante, pero con los protocolos de seguridad, cubrebocas, entre otras cosas, podemos asegurar que podamos seguir viviendo con este virus. No tenemos que elegir entre la salud pública y revivificar la economía. Podemos hacer las dos cosas a la vez, pero tenemos que trabajar juntos y enfocarnos en las 3 M's. Gracias. Ashley Talley, WRAL-TV. Similar a lo que han estado preguntando, tenemos 100,000 personas que están aisladas. Y esto fue con lo que empezó el jueves. Con esto que está subiendo, ¿hay alguna cosa que se puede preparar para el influjo de nuevos casos y hacer más pruebas y más hospitalizaciones? Respuesta. Ashley, gracias. Quiero enfocarme el voto temprano
porque la Junta Electoral, la estatal y la local han hecho mucho trabajo en coordinación con nuestros equipos y también con la administración de emergencia para prepararnos para el voto temprano. Yo también planeo ir a votar en persona y yo creo que si alguna persona quiere igualar el riesgo, a lo mejor Andy va a decir que es como si estuvieran en una tienda por menor y son los protocolos, llevar que todo el mundo lleve mascarilla, esperar a 6 pies y con el voto temprano nosotros podemos separar a las personas y es que espero que nosotros podamos tener una experiencia con protección. Yo quiero decirles que pueden también votar por correo y es una opción y yo sé que muchas personas ya lo han hecho. Yo creo que tenemos muchas opciones para cerciorarnos de que tenemos un proceso de voto protegido y seguro, y así es de que espero que todo el mundo esté haciendo un plan para votar, que lleven su mascarilla. Quiero agradecer a los líderes locales y a todos los que trabajan en los centros electorales y a la Junta Electoral para que estén preparados cuando empiece el voto temprano el 15 de octubre. Y creo que fue la última pregunta. Creo que ya dije las 3 meses más que cualquier otro día, pero ellos saben que eso sí lo digo en serio. Yo sé que Carolina del Norte ha estado haciendo un trabajo muy, muy bueno desde que empezamos esta pandemia. Nunca nos dio el primer pico, el segunda alza. Yo quiero cerciorarme de que seguimos, que no somos parte de ninguna otra alza que está pasando en el país. Nosotros ya sabemos cómo hacerlo, la ciencia nos dice cómo hacerlo. Todos tenemos nuestras mascarillas, llévesela donde quiera que vaya y cualquiera que sea su razón, póngase la mascarilla. Gracias y estén a salvo.